La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero decirles que hay un chavo que he venido conociendo y que me parece que es la viva estampa de lo que tendría que hacer la juventud y que ya está empezando a ser reflejo de lo que queremos con los jóvenes, que es que participen en la vida ciudadana en su país. Carlos Moris, al frente de Jóvenes Sociedad Civil, últimamente lo he visto muy inquieto, te he visto muy inquieto en las redes sociales y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias. Gracias por invitarme, me da mucho gusto estar aquí contigo platicando. ¿Cuántos años tienes, Carlos? Tengo 20 años. ¿Desde cuándo estás en el activismo social? Toda la vida me ha gustado. Desde chiquito yo escuchaba con mi papá el noticiero en la mañana y preguntaba por qué las cosas no estaban bien. Empecé a crecer y empecé a ver que las cosas estaban peor. Entonces yo sé y estoy seguro de que es nuestra responsabilidad como ciudadanos empezarnos a involucrar. Me empiezo a involucrar en todo esto y me meto a sociedad civil, empiezo a hacer cosas diferentes y bueno, ahora que está pasando todo esto, lo de la marcha, lo de la militarización, pues es nuestra responsabilidad como jóvenes, como activistas. Aquí el tema es que no nos interesa lo que seas. Si eres abogado, psicóloga, doctor, de todas es importante. Necesitamos siempre estar activos y presentes en la vida ciudadana, como decimos nosotros, ciudadanos de tiempo completo. Ahora, ¿tú eres la regla o la excepción? Es decir, tú que estás en el reflejo de la juventud porque vas a la universidad, porque platicas con tus compañeros, porque andarás ahí tirándole la onda a alguna chava o lo que sea, creo que tienes un pulso, un termómetro de lo que piensan muchachos y chavas de tu edad. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Realmente están tan involucrados como tú o parecido a ti o francamente les vale gorro lo que esté pasando en el país? Las cosas cambiaron desde el domingo. Antes hablábamos de política y la política se veía siempre como corrupción, se veía siempre como robaron, se veía siempre como no sirve, se veía siempre como si hablas de política, eres un señor o no sabes, ¿no? O no puedes convivir. Desde el domingo, no sé cómo decirte, no sé cómo explicarte cómo los jóvenes empezaron a involucrar y empezaron a preguntar qué está pasando, qué puede pasar. Empezaron a ver los ejemplos de los países que se quedaron sin órgano autónomo electoral y se involucraron. Yo creo que desde domingo hay que marcar un antes y un después. Es muy importante eso. Y cada día son más jóvenes los que se interesan. Y claro que en México a los jóvenes nos interesa. Solo que hay que empezar a motivarlos y que conozcan lo que está pasando. Porque muchos de ellos no conocen lo que pasa en el país y por eso están ausentes. Claro, y bueno, ahora dentro de la juventud, pues hay algunos niveles que podrían estratificar al interés de la juventud sobre la vida política en México. Es decir, pues hay que verlo. Tú eres un joven que tiene una condición económica, pues digamos, de clase media, yo diría acomodada, pero, y además que bueno que así sea, pero hay otros jóvenes que están en estratos más abajo y que muchos de ellos, por sus limitaciones, por las limitaciones de sus familias, pudieran estar acariciando la tentación del populismo. Es decir, pudieran ser susceptibles pues a tener filias, que no fobias, sino filias, a López Obrador y a sus programas populistas de jóvenes construyendo el futuro y cosas de estas, porque pues les cae una lana, ¿no? Les cae un billete y no hacen nada y pues le entran. O no hacen nada, o porque no quieren hacer nada, o porque no tienen oportunidades para hacer algo, o porque no las ven. Pero en esos niveles ahí, ¿cómo ves a la juventud? ¿La ves actuando hacia tener derecho a aspirar a ser mejores y a tener una mejor forma de vivir, o los ves de plano ubicados en el populismo en el que, pues, por circunstancias también cayeron sus padres, que reciben subsidios por apoyar a esta cuarta, como se llame?
Mira, te voy a decir una cosa. En sociedad civil hay jóvenes de todas las universidades, hay jóvenes de todas las preparatorias, hay jóvenes que se dedican, que ya trabajan o que no pudieron acabar la universidad o que no pudieron acabar la prepa. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque le damos todo esto que me dices, es muy cierto. Pero yo no tengo papá político, porque siempre en los comentarios tú los has visto. Mm. ¿De dónde salió este niño? ¿De quién es hijo? Y eso no tiene que ser siempre. Los jóvenes quieren luchar por un futuro, no están teniendo un presente. Entiendo que el populismo, pero te voy a contar una cosa que pasó la semana pasada. La semana pasada fuimos el jueves, alrededor de 25, 30 jóvenes a la Cámara de Diputados, a platicar con las bancadas sobre la reforma electoral, a pedirles, a suplicarles, primero invitarlos a la marcha en calidad de ciudadanos Mm. y luego a platicar con ellos de que por favor voten en contra de esta reforma. Porque es Mm. por nosotros, es por los niños, es por los jóvenes. Ellos pueden terminar con su carrera política después de votar a favor. Eso hay que tenerlo muy en claro. Nosotros vamos a volver a votar en el 23 y en el 24. Y no vamos a reelegir, no vamos a volver a votar por nadie que haya votado a favor de la reforma. Igual estamos dolidos por la militarización, porque ese también fue un movimiento que encabezamos. Entonces, sí están involucrados y te voy a contar lo que pasó. Había unos niños, unos jóvenes de 15, 16 años, en la Cámara con una diputada que yo no conocía. Y yo llegué muy entusiasta a decirles, chavos, ya conocen la reforma electoral, acompáñenos en la marcha. Y dijeron, no, no sabemos de qué estás hablando. Y les dije, a ver, les platico y ya te imaginas que son jóvenes de 15, 16 años. Sí, sí queremos saber, sí queremos saber. Entonces me paro enfrente de ellos a platicarles por qué corría peligro el INE. Y estaban interesados y la diputada de Morena se enoja, se molesta y me dicen, respeto a la diputada. Entonces mi respuesta fue, perdón, con permiso. Y los chavos vinieron a buscarme para que les platicara. Vi a 3 o 4 de ellos, pero es algo que tiene que salir. Nuestra responsabilidad es platicarlo a quien sea. La diputada me quería correr de la Cámara de Diputados, me quería correr porque les platiqué, pero no hay nada malo, al contrario. Ellos tienen ¿No que hiciste conocer. nada fuera de lugar? Pues, fuiste No, fuera de lugar. Me querían correr y me decía, el INE sí se toca, el INE se reforma. Y lo que yo le dije, diputada, nosotros lo que proponemos no es desaparecer al INE ni que se quede el INE como está. Claro que el INE es perfectible, pero con el INE que llegaron en 2018, queremos que sea el INE con el que vamos a decidir en 2024. Y en el 24, en 2024, 2025, ¿por qué no nos sentamos nosotros, politólogos, doctores, políticos, diputados, senadores, y reformamos ese Instituto Nacional Electoral? Pero no es momento, no, está muy fuera de lugar ahorita antes de una elección presidencial, porque eso no ha pasado. Y nuestro INE sí funciona. Entonces, esos chavos quieren conocer. ¿Por qué no vamos foros en universidades? Tú me decías, nunca se va a olvidar, me dijiste, vete a tu salón, vete a todos los salones de tu universidad y diles que vayan y que participen. Y eso hicimos para esta marcha. Qué bien. Entonces, No sabes qué. hicimos cosas que no pensábamos, porque la gente dice, oye, hay acarreados. Nosotros no pensábamos que iba a haber tanta gente. La organización no estaba para que hubiera tanta gente. No, La organización, no, no. la organización estaba para que fuéramos. Nosotros empezamos con 30 jóvenes. Cuando íbamos caminando de las Cibeles al Ángel, y éramos más de 800. En una semana y media logramos que la gente entrara en razón, que la gente entendiera qué estaba pasando y luchara. Porque si no luchamos, porque si nos quedamos viendo, por como lo hemos hecho durante toda la vida, nos puede pasar lo que le pasó a nuestros papás, lo que le pasó a nuestros abuelos. Y lo que decimos, nuestros abuelos no lo tuvieron, nuestros padres lo lucharon y nosotros lo vamos a defender. Ah, eso me gustó. Oye, pues eso me lleva a una pregunta. Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo quiero ser lo que no son ahorita. ¿Qué es eso? Porque la gente dice, ¿cómo? Yo estoy estudiando gobierno en la Universidad Panamericana. Claro que me quiero dedicar al gobierno. Que no se diga que no voy a dedicarme al gobierno porque sí lo voy a hacer. Sí lo vas a hacer. Me encantaría ser legislador. Me encantaría ser titular del Ejecutivo. Me encanta convivir con la gente, ayudarles. Y lo más importante es generar un impacto y hacer historia, pero historia de la buena.
Historia donde la gente se acuerde de ti por lo que hiciste por ellos y por todo lo que eres. ¿Te gusta la lana? La verdad, no. La verdad, si hablamos de dinero, no tiene nada que ver con política. Me gusta el trabajo. O sea, ¿te gusta la honestidad, me imagino? Me gusta la honestidad. O sea, más que gusto, digamos, tienes esas bases familiares que te inculcaron tus padres de decir esto, lo que no te corresponde no es tuyo. Eso lo sabes muy bien. Mi papá siempre decía, eres mi hijo, pero no te voy a salvar si haces algo. Eso desde chiquito, cuando me mandaban reportes en la escuela, cuando me querían suspender, mi papá decía, es tu problema, tú lo arreglas, yo ya te enseñé las bases, ahora depende de ti si sabes utilizarlas o si te equivocas y pagas las consecuencias. Carlos Morris, te voy a andar siguiendo en la medida que tenga fuerza para seguirte. Te voy a andar siguiendo y siguiendo a gente como tú, que he conocido a otros muchachos también con las mismas cualidades y que entre todos, por favor, en conjunto, hagan unidad de intenciones, trabajen mucho por México y sigue inspirando a muchos jóvenes para que sigan también el ejemplo de pasar de ser habitantes de un país a ser ciudadanos de un país, que eso es justamente lo que buscamos. Gracias por estar conmigo esta mañana, Carlos. Muchas gracias, Pedro. Gracias por todo tu apoyo, porque siempre en redes sociales apoyando a los jóvenes, eso no se nos va a olvidar nunca. Y todos nosotros desde chicos tenemos presente tu voz en el radio, tenemos presente tu voz de cuando escuchábamos con nuestros papás y sabemos que eres un ejemplo a seguir y que aquí vamos a estar, y gracias por seguirnos apoyando. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Nos vemos muy pronto, querido amigo Carlos Morris. Es de estos jóvenes que entusiasman. Me entusiasma muchísimo hablar con gente así. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita.